Sí, no era para poner obstáculos a nadie que las mereciese por su honradez y responsabilidad ante las cosas de la vida, sobre todo ante el trabajo. Esa era la razón por la que siempre le recomendaba que buscase en su futuro marido a un hombre así o nunca podrían ser felices. Antonia a veces las oía pronunciar voz baja los nombres de los muchachos que las rondaban, cosa que a ellas les bastaba para sentirse felices. Sabía muy pocos de sus secretos. Se imaginaba que pronto les cuajaría algo. Después de todo, sus hijas no eran demasiado feas y de honradas y limpias lo tenían todo más que de sobra. No estaría mal preguntarles por ellos. Por algo era su madre. ¿Quién mejor que ella para aconsejarles? No fuesen a poner sus ojos en algún sinvergüenza que les arruinase la vida, se merecían lo mejor del mundo y la felicidad más absoluta. Sí, en cuanto las pillara solas, les preguntaría por quiénes iban tras ellas. Por fin acabó con aquel suelo. Las rodillas le dolían lo suyo tras buen rato de friega que te friega. Cogió el cubo y salió a la calle, donde hacía un sol espléndido, comparado con la oscuridad que reinaba en el interior, especialmente en la parte baja. Al menos arriba había 2 ventanas por donde podía entrar la luz, pero abajo, ni eso. Solo por la puerta entraba la suficiente como para no pegarse puñetazos en los ojos y, comparada con la luminosidad del exterior, era más que ridícula. Arrojó el agua junto al horno, así al menos se refrescaría la tierra e incluso posiblemente no le vendría mal a la hierba que allí crecía meciéndose al viento que soplaba de vez en cuando. Tras esto, dejó el cubo de hojalata junto al pollato anexo al cortijo. Miró cómo las copas de los álamos cantaban al viento. Entre ellos todavía se podía ver la nieve pegada contra las rocas de las altas cumbres de Sierra Nevada, aquellas mismas cumbres que tantos años llevaba mirando desde aquel mismo lugar en que se encontraba de pie. Decidió sentarse a descansar en el pollato. Tendría tiempo de hacerlo mientras se secaba el suelo y llegaba la hora de comenzar a preparar el almuerzo para todos. Unas papas a lo pobre no les vendría mal después de una mañana sembrando habichuelas. Sus ojos recorrieron tranquilamente los álamos de Fernández y el borde de la falla más cercanos a estos con sus bellas formas, cosa que le hizo pensar en lo bonitas que Dios solía hacer algunas cosas. Claro que, después de todo, tratándose de él, tampoco lo tenía demasiado difícil, siendo tan poderoso. De cuando en cuando, le llegaba el fuerte olor a gallombas. Miró a las colmenas que su marido había puesto poco más arriba del corral de las vacas, en una pequeña parata construida para ellas. Deseaba que las abejas aquel año no contrajesen ninguna enfermedad y que con las flores más variadas crecen una miel tan rica como la del año anterior y pudiesen dársela a sus hijos e hijas como el mejor de los regalos. Sin ir más lejos, a Antonio le encantaban tanto los paneles como la miel, e igual cosa se podría decir del resto de la familia. Una bandada de grajos llamó su atención en el cielo. Le gustaba escucharlos, aunque sabía que podía convertirse en un peligro para los cultivos, y si no fuese por los espantapájaros, mucho más todavía. Lo siguió con la vista, pensando, seguro que terminarán posándose en lo alto de rocas más altas de los cachorros, desde donde podrán controlarlo todo. Allí se debían de encontrar mucho más seguros, especialmente en el monolito que se erguía solitario hacia el cielo tal y como si se tratase de la torre de una iglesia. Al pie de este solían acarrarse las ovejas de la familia durante los días calurosos del verano, en espera de que en la tarde, ya más fresca, pudiesen seguir comiendo de la hierba, que, para entonces, ya estaría más que seca. Antonia se sentía feliz de cuanto la rodeaba. Después de todo, la vida era vivir en algún sitio o trabajar, y aquel cortijo, lo único que tenía de malo era que no era suyo, que parte de las cosechas se las tenían que entregar a los dueños de todo aquello. Paqui, Manuela y Rafael, sin esperar a que su padre regresase, se distribuyeron los mancajes. Cada uno tomó varios puñados de habichuelas y llenó su talega casi hasta el 75%, que, a su vez, atarían a la cintura. De ella irían sacando 3 o 4 habichuelas y las dejarían caer en los hoyos de siembra antes de volver a cerrarlos ya con las semillas en su interior. Tú empieza por el surco más bajo y el que le sigue. Rafael, tú hazlo por el arriba, le dijo Paqui, distribuyendo estos. Por algo era mayor y después de todo, alguien tendría que hacerlo si querían empezar cuanto antes. Las 2 hermanas y el hermano tomaron los mancajes en sus manos y comenzaron, tras doblar la cintura, con los pies a un lado y otro del surco, lo más deprisa posible a abrir hoyos. En cuanto las semillas precipitaban en estos, las enterraba bajo tierra. Cada golpe de mancaje emitía un sonido sumamente agradable para Rafael, e igual cosa se puede decir del olor a la tierra arada casi 10 días antes. El viento evitaba que el sol calentase demasiado. Pronto llegó el padre de atar la yegua por ahí. Arrojó la colilla del cigarrillo al suelo, pisoteándola más por costumbre que por la posibilidad de que se metiera fuego. El terreno estaba arado y había muy poca hierba, ninguna seca. Se quedó mirando un instante el trabajo hecho por sus hijas y Rafael, que ya llevaban sembrado al menos la mitad de los 3 primeros surcos, para terminar cogiendo un montón de habichuelas, que vertió en la talega, se la ató a la correa. Después se dirigió al surco que le correspondía, con el mancaje en la mano derecha y pasó a abrir la tierra en pequeños hoyos. Tras echar unas cuantas semillas, los volvía a cerrar con suma rapidez y destreza, justo la habitual en gente con experiencia similar a la de él. Poco a poco se fueron comiendo los surcos. El sudor, pese al viento no muy caluroso, surgía de cada uno de sus poros cual emanado de sus casi caudalosos manantiales salobres. De vez en cuando tenían que secarse la frente y las sienes con un pañuelo. Ya les iba doliendo la espalda. Esa era una de las penalidades que aquel trabajo, entre monótono y, a la vez, tan parecido a un oculto acto sexual, del que saldría la energía que les mantendría sanos y vivaces. Las plantas de los pies les dolía también lo suyo cuando decidieron que ya iba siendo hora de tomarse un pequeño descanso. Buscaron la sombra de un cerezo. Los 4 eligieron el sitio que mejor consideraron y se sentaron sin demasiados miramientos sobre la tierra arada. Se felicitaban interiormente de que el calor apretase poco. Rafael se acercó a la acequia por la que bajaba un chorro de agua y se agachó. Apoyándose con las manos en el borde, bebió hasta saciar la sed. El padre se puso a fumar, como era habitual en él. Pronto se sintieron aliviados de su dolor de espaldas, los más jóvenes. El padre, en cambio, necesitó un rato más para tal cosa, la edad no perdona ni al más pintado. En 2 días podemos sembrar toda la haza.
Eso siempre y cuando sigamos al ritmo que llevamos, dijo Paqui a este, mirando los surcos que habían sembrado en apenas hora y media. Se sentía satisfecha del trabajo realizado y de la rapidez con el que lo habían llevado a cabo pese a que eso de agacharse fuese tan pesado y le agotase tanto. Si seguimos a este ritmo, todo puede ser perfectamente sembrado entre hoy y mañana. Esperemos que el tiempo nos acompañe, se limitó a decirle el padre, sin dejar de darle fuertes caladas al cigarrillo. Ojalá acabemos en 2 días aquí, opinó Manuela, sentada entre el padre y la hermana, mientras desmenuzaba un terrón de tierra con sus dedos. Ella trabajaba en Granada como sirvienta para ganar suficiente dinero para sus gastos personales y para preparar su ajuar tan precioso como el que estaba haciendo su hermana Paqui. El cigarrillo pronto se acabó y volvieron al trabajo. Manuela, Paqui, Rafael y el padre eligieron cada uno su surco y con la espalda medio doblada, el mancaje en la mano derecha y las habichuelas en la izquierda o en la talega atada a la cintura. De donde sacaban las que necesitaban, de modo que la siembra se realizase del modo más rápido. Su destreza en el trabajo pronto se vio claramente. El padre parecía comerse los surcos. Paqui y Manuela mantenían el tipo, aunque a distancia de él. A su edad, estaba todavía más que lleno de fuerza y agilidad para realizar tal trabajo o mancajar, incluso la mismísima siega de sol a sol, precisamente cuando este más apretaba e insoportable se volvía al no correr, a veces, ni una leve brisa que le refrescase. Poco a poco fue aminorando el viento. El sol pegaba con fuerza, por lo que el sudor pronto surgió en ellos con intensidad. Esto les hizo pedir al Todopoderoso que les enviase un poco de más aire y que volviese a soplar de nuevo con la misma fuerza de antes. María seguía el paso de los cerditos que su padre había comprado a principios de primavera para que en el invierno próximo no les faltase ninguno de los productos típicos de estos una vez que hubiesen adquirido el peso conveniente: tocino, morcilla, salchicha y jamones, etc. Estos serían vendidos y las ganancias podrían dedicarlas a comprar aceite, azúcar, especies y jabón, etc. Sí, eso de comerse un jamón, para la familia resultaba todo un lujo que en muy pocas ocasiones disfrutaban. Los llevaba a que comiesen en la parte no cultivada del cortijo del tío Oreja, comprado por el padre a un descendiente de este varios años atrás, y donde la familia solía cultivar papas, garbanzos y habichuelas secas, etc. En la meseta, pequeña llanura, y la caña el pinero, heredadas por su progenitor tras la muerte de su abuelo, donde se criaban gamones a mansalva, precisamente una de las plantas que más gustaba a los cerdos. A veces, incluso cortaban bastantes de ellos para prepararles en el cortijo una comida especial antes de que la noche se echase encima y se tendiesen a dormir en espera de que llegase otro día y, de nuevo, se pudiesen revolcar libres por esos campos de Dios. Los cerditos no dejaban de curiosear entre la hierba mientras se alimentaban de vez en cuando de esta o bien se revolcaban buscando el placer de la humedad. De vez en cuando también hociqueaban en busca de algo que comer o levantando la tierra con sus patas delanteras. A María le gustaba verlos curiosear. Veía en ello algo hermoso, y más en medio de aquel yerbazal que crecía, junto a las cardonchas, en la parte de atrás del cortijo. Admiraba la gran altura de estas, mecidas al viento con esa flor tan parecida a una escoba que, pese a estar rodeado de púas, parecía terciopelo al acariciar su carita de niña de 10 años, casi 11. Las admiraba, aunque no por eso dejaba de tener cuidado para no pincharse con sus púas. A María le gustaba aquel camino. Raro era el día que no lo pasase estupendamente yendo por él. Hacía poco que pudo disfrutar de una bandada de pollos de perdiz que le salió no muy lejos del camino. Corrió tras ella con el propósito de coger uno de ellos, que ya correteaban endiabladamente, pero debió resignarse a verlos huir despavoridos loma hábiles abajo, justo allí donde los trigales, ya más que altos, parecían todo un mar de verdor con las espigas desarrolladas casi enteramente. Le hubiese encantado coger uno y comérselo al regresar al cortijo, pero ¿qué se le iba a hacer, si no pudo echarle mano ni tan siquiera al más rezagado? Desde aquel camino no solo perseguía pollos de perdiz, también se quedaba admirando las bandadas de grajos que partían del monolito próximo a los cachorros. El canto de estos le gustaba mucho, y no digamos, ya, esas formas que creaban en el cielo al volar todos juntos buscando comida o solamente el fresco de las altitudes. Pronto llegaron los cerditos a la parte alta del prado las abulagas. En la parte baja ellas vacas pastaba entre las abulagas. Poco antes del prado, en una asa no muy grande, la familia tenía sembradas papas. En ella las amapolas sobresalían sobre el verde de modo grato a cualquier ojo pese a saber que les robaban alimento a las papas. María subió a la fuente por una pendiente más que pronunciada antes de que pudieran hacerlo los cerditos, ya que el camino pasaba justamente por allí. Y allí mismo, en varias pozas, podrían beber toda el agua que necesitasen. Ella eligió la más alta, pues siempre le habían dicho que las personas deberían beber allí, siempre y cuando con anterioridad no hubiese bebido ningún otro animal, ya que podía coger alguna enfermedad de las suyas. En la fuente el agua parecía una, aunque no dejaba de renovarse lentamente. El manantial surgía de debajo de una roca. Según decían, aquel manantial pertenecía al mismo que el de la fuente Ramblero. Ambos se hallaban prácticamente uno debajo del otro, aunque a una distancia de al menos poco más de medio kilómetro en línea recta. La sombra de un alto espino majoleto, con sus blancas flores tirando un poco a violeta, se reflejaba en el agua, donde varios insectos y algún que otro renacuajo recién casi salido del huevo circundaba las aguas de un lado a otro. Uno de los cerditos más sedientos se acercó mientras María bebía agua, por lo que tuvo que darle con la vara que le servía de ayuda para obligarlos a obedecerla, para que no bebiese allí. Al cerdito, muy contrariado, se le escapó un gruñido y, correteando, se alejó en busca de otra poza donde poder beber. María siguió bebiendo con el mismo temor que antes. Tragarse algún bichito de aquellos, sobre todo si se trataba de alguna sanguijuela, de la que sus padres y hermanas mayores le habían hablado de su capacidad para dejar una persona sin sangre, de meterse en el cuerpo. Ella no era que conociese a dicho animal perfectamente. Por eso, cuando veía cualquier animal que imaginase sanguijuela, observaba todos sus movimientos antes de arriesgarse a beber agua, y si consideraba que estaba lejos de su boca, solo entonces se decidía a hacerlo, si no, jamás. En cuanto bebió el agua suficiente, se incorporó, no sin antes lavarse las manos.
Los cerditos, a pocos pasos de ella, disfrutaban del agua, totalmente enturbiada al remover el lodo con manos y patas y revolcarse en el envueltos por entero en el frescor. Antonio se cansó de estar con Paco y decidió regresar al cortijo. Se acercó a la mamá a ver cómo fregaba los cacharros ensuciados durante la comida y su preparación. Esta se puso a cantar sus canciones favoritas y que solía cantar, prácticamente, cada día. Antonio también se puso a cantar esa de una mañana de mayo, cogí mi caballo y me fui a pasear a la orilla del mar, imitándola como mejor sabía. Para lo acostumbrado, poca agua caía en el pilar. Incluso temía que aquel año faltase para el riego. Desde este se arrastraba por una canaleta hasta el estanque. Las algas abundaban en esta y, entre ellas, los renacuajos nadaban de un lado a otro, esperando que pronto se convirtiesen en ranas y pudiesen disfrutar del agua y del sol, así como de las moscas y mosquitos que solían pasear alrededor del estanque. Antonio sí sabía lo que era un caballo. En cuanto al mar, no tenía ni idea ni le interesa demasiado. Lo importante, para él, era la canción en sí, el hecho de que la cantase la mamá, canción que ya la había oído de labios de las primas. Mamá Antonia acabó de fregar los cacharros. Se secó las manos con el delantal, que le caía sobre la parte delantera del vestido y, tomando la gran cazuela en la que los había metido todos ordenadamente, echó a andar, no sin antes volver a advertirle que no se arrimase al estanque, no fuese ser que se ahogase, como su madre, o que le picasen esos bichos que volaban tan rápidamente. Tales advertencias, de tanto repetirlas, se convirtieron en el miedo al agua y a las libélulas de distintos y bellos colores que la circundaban. Esta no estaba muy clara debido a la gran cantidad de lodo acumulado en el fondo. En ella, en más de una ocasión, se podían observar alguna u otra serpiente, que, seguramente, se dedicaba a la caza de ranas. Se les tenía tal miedo que, prácticamente, a nadie se le ocurría bañarse en él. Y menos si se trataba de mujeres. Antonio vio como mamá se alejaba hacia la era y tomaba el camino en pendiente que la llevaría al cortijo. Antonia caminaba con tranquilidad y sin quitar los ojos del camino, no fuese a tropezar y desparramase los cacharros por el suelo. Él decidió meterse a jugar debajo del aparejo un rato, así podría librarse, de paso, incluso del sol, que, cada hora que pasaba, calentaba con mayor intensidad a pesar de los casi 1600 metros sobre el nivel de mar. A lo lejos, primaveraneaban las cumbres más altas de Sierra Nevada salpicadas por algún ventisquero. Antonia desapareció tras el horno, segura de que el sobrino no se acercaría al estanque. De hecho, no era la primera vez que lo dejaba solo tan cerca de él, y más mientras las libélulas lo circundaran prácticamente de sol a sol en cuanto llegaba la primavera. A Antonio enseguida le llegó ese olor a yegua y aparejo que tanto le agradaba. Se arrastró por el suelo y salió por el otro lado. Para él tal cosa, tan solo en sí, era tan suficientemente gozoso que rápidamente daba la vuelta y de nuevo se adentraba por el mismo sitio por el que había salido, volviendo así a disfrutar nuevamente del olor que éste desprendía. Lo pasaba bomba cada vez que jugaba a tal cosa, especialmente si, además, la luz del sol caía sobre el aparejo con fuerza, por lo que cuando se subió en este, como solía hacer cuando se montaba encima de la yegua, se vio obligado a apearse enseguida y a buscar la sombra. En cuanto se cansó de jugar con el aparejo, se dirigió a la fuente. Se agachó ante ella y bebió agua del caño hasta saciar la sed. Le agradaba escuchar al agua caer en el pilar y observar cómo ésta avanzaba canaleta adelante y caía en el estanque, creando una larga serie de ondas que él miraba desde lejos como extasiado hasta que desaparecían por completo en los bordes de concreto del estanque. Se acercó al pilar para ver cómo caía el agua, cómo nadaban los renacuajos dentro de este y de la canaleta. Intentaba cogerlos entre sus dedos aunque pocas eran las veces que lograba sus propósitos. Cuando lo hacía, se limitaba a empachurrarlos con sus manitas con esa inocencia cruel de cualquier niño de su edad sometido a lo de culo veo, culo deseo. Al notar la viscosidad de estos, sentía una repulsión tan grande que rápidamente terminaba la mano en agua y se la limpiaba en un gesto decidido y veloz. En cuanto se cansó de su pesca de renacuajos, se puso en pie y se alejó de la fuente, pensando en ir a ver cómo trabajaban el Papa, Manuela, Paqui y Rafael. Sí, su curiosidad seguía siendo más que infinita. Antonio, sin decir nada a mamá, tomó por el camino que le llevaría hasta donde estos se encontraban, tras saltar la acequia que partía de la piquera en dirección de los álamos de debajo la era, justo encima del gallombal, y la que bajaba hasta el lugar en el que los cuatro estaban sembrando habichuelas. En aquella asa crecían altos cerezos y, en la orilla de abajo, un par de ciruelos protegidos, a su vez, por una hilera de mimbres y de álamos. Por el borde de esta, tras cruzarla, seguía un estrecho sendero. Medio correteando por él, pronto dejó atrás un par de sembrados de cebollas y ajos, y otro donde se solían plantar tomates y pimientos, ya surcado y preparando para la siembra. El resto de la asa estaba por sembrar. En los cerezos los diminutos frutos verdeaban, apenas hacía medio mes que acababan de dejar sus blancas y bellas flores al viento. No solía dar cerezas muy gordas, como si daba el más bajo de la asa y más protegido de los vientos fríos por la falla. Este estaba unos 15 metros más abajo de la parte llana de esta. La tierra dejaba escapar un olor claro a humedad tras las últimas lluvias caídas. El camino, al igual que el borde de la parata, descendía en suaves ondulaciones hasta unirse con la parte que estaban sembrando de habichuelas. Antonio lo siguió sin quitar la vista de encima a los cuatro. Todos, al verlo bajar, se imaginaron que estaría muy aburrido en el cortijo y en la era y que prefería ver cómo desarrollaban su trabajo. Sí, no le vendría mal que empezase a interesarse por tales cosas cuanto antes, de ese modo, aprendería a trabajar como era debido y no se haría un holgazán. El ruido de los mancajes al chocar contra el suelo llegó claramente a sus oídos, por lo que se sintió atraído por aquel trabajo que los cuatro realizaban sin descanso, al menos eso le pareció a él desde lejos. Viendo que casi todo estaba ya sembrado de habichuelas, tomó por medio de la asa y se dirigió directamente hacia ellos. Vaya, hombre, aquí tenemos a quien nos va a echar una mano, se limitó a decir Manuela en cuanto lo tuvo cerca de él. Yo quiero también sembrar, dijo Antonio, ofreciéndose a trabajar, aunque, claro está, que para él tan solo se trataba de un juego y de nada más. Pati no hay mancaje, saltó Paqui sin levantar la vista del hoyo en el que dejaba caer 3 o 4 habichuelas.
A Antonio tal gesto le parecía tan bello que no merecía pasar desapercibido a ojos de nadie y menos, por supuesto, a los suyos. Pues dame el tuyo. Claro, ¿y entonces cómo abro yo los hoyos? Bueno, pues entonces déjame que eche yo las habichuelas en ellos. Nah, tampoco. Tú limítate a mirar, que también aprenderás algo, terminaba por sentenciar Manuela, que seguía pensando en su Pedro, en sus palabras de amor y paseos hasta las Olivillas o el Plano, como hacían los sábados todos los novios o los que pretendían serlo, como era su caso. Antonio se sentó a la sombra a mirar el trabajo tan especial que realizaba su familia. Le maravillaba el cambio de color de los surcos conforme los marcajes iban actuando sobre ellos. Una bandada de grajos chillaba en el cielo mientras dibujaba su negra silueta. Todos, incluido él, levantaron la cabeza para observarlos, aunque él fue el único que la mantuvo el tiempo suficiente como para verlos desaparecer por encima de la falla. El sol seguía girando y aumentando, de paso, la sombra de esta. Pronto incluso terminaría por envolverlos, refrescando tanto como ese viento que, con más o menos fuerza, en todo el día, prácticamente, no dejó de soplar. A eso de las 4:30 de la tarde, decidieron tomarse un descanso. Este fue aprovechado por los 4 para hartarse de agua y para que el sudor al menos dejase de brotar durante un rato. El padre aprovechó también para fumarse un cigarrillo. A Antonio el descanso le vino de puta madre. Pudo disfrutar de la grata sensación que le producía el mancaje cada vez que lo introducía entre la tierra de la parte aún no sembrada. En la otra, le advirtieron claramente que no tocase, que ya estaba sembrada. Esperemos que de grande le guste tanto el trabajo como ahora, pensó el papa al verlo. María vigilaba los 3 cerditos y disfrutaba del olor de las distintas plantas, en su mayor parte en plena floración, junto con el de su propio cuerpo. Se sentía orgullosa de sí misma por ocuparse del cuidado de los 3 cerditos. A sus 11 años, ya sus padres le confiaban una tarea tan importante como aquella, por lo que ya se podía considerar una mujer más de la familia. Sus ojos se posaban en las abejas mientras sobrevolaban en busca de las flores que aún quedaban por polinizar. De vez en cuando prestaba atención al canto de alguna que otra perdiz. Su tranquilidad se vio alterada en cuanto vio un lagarto asomar cerca de donde ella se encontraba. Al principio se sobresaltó poco, pero terminó dándole estacazo a las piedras de donde había salido. El lagarto desapareció rápidamente en vez de plantarle cara a aquel ser que olía tanto a hembra pese a que todavía no llegase a hacerlo por entero. María siempre había oído decir a su madre y sus hermanas que con los lagartos había que tener cuidado, ya que solían atacar a las mujeres y ella también, en el fondo, lo era. Por consiguiente, nada de bajar la guardia ante ellos. Tras esta pequeña batalla con el lagarto, continuó